Para finalizar, vamos a ver algunos ejemplos de arquitecturas y cores que existen y se han desarrollado. Antes de hablar de eso, lo que tenemos que enfocar, sobre todo para el objetivo de este curso, es cuál es el problema. Y de manera general, lo que nosotros vamos a tener es una situación en la cual tenemos entradas, tenemos parámetros, eso tiene que entrar al chip por una serie de canales que nosotros vamos a tener que definir y especificar tanto para parámetros como para entradas. Una vez que entran al chip, hay que acumularlos en algún lado, hay que rutearlo hacia distintas unidades de cómputo. Vamos a tener resultados parciales que van a tener que ser almacenados. Algunos de estos pueden requerir ser reruteados para seguir siendo calculados. Parte de este almacenamiento puede estar fuera del chip o dentro del chip, dependiendo los tamaños de las redes que estemos considerando. Y finalmente, luego de varios ciclos de cálculo de estas unidades, vamos a tener un resultado. Entonces, ahora vamos a ver distintas maneras en las cuales esto se plantea y se resuelve y cuáles son las características. Entonces, en principio tenemos dos grandes familias. Una son los enfoques neuromórficos, donde las señales se representan como spikes. Típicamente spikes digitales, o sea, pulsos que tienen solamente dos valores, 0, 1, pero está localizado en tiempo. Ejemplos de estos chips neuromórficos: IBM True North, Loihi, Tianjik, SPEC. Por el otro lado, tenemos las estructuras más de propósito general basadas en los modelos de neuronas artificiales, donde el core, digamos, del cómputo son unidades de multiplicación y acumulación. Y ahí tenemos desde lo más genérico de todo, que son CPUs, hasta lo más dedicado, que son las GPUs. Para ver algunos ejemplos de estas familias, empecemos con una GPU de NVIDIA. Estos chips son arquitecturas de von Neumann estándar. No nacieron como procesadores para IA, nacieron como chips para placas gráficas, para hacer render de gráficos 3D, donde había que repetir el mismo tipo de operación muchas veces sobre millones de píxeles. Y eso es exactamente el tipo de operación que necesita una red neuronal, que es multiplicación de matrices y acumulación. La unidad básica acá es el streaming multiprocessor. Estos chips pueden tener entre 132 y 148 por chip. Trae algunas unidades para despachar datos o archivos de memoria, y los tensor cores, que son los que se encargan de realizar el cómputo. ¿Sí? Estos tensor core básicamente son un conjunto de unidades de multiplicación y acumulación bastante pequeños y bastante eficientes, y en este caso el ruteo de datos, tanto parámetros como dato, se pasa de una memoria de alto ancho de banda, eso es High Bandwidth Memory, típicamente fuera del chip,
y después va entrando adentro del chip en diversos niveles. Primero entra en una cache L2 compartida entre varios streaming multiprocessors. Después cada streaming multiprocessor tiene su cache L1 y adentro están los procesadores. O sea que la distribución de parámetros y datos requiere ir pasando por diversos niveles de memoria. Este salto acá, cuando uno pasa de fuera del chip a dentro del chip, es varias decenas o centenas de veces más caro en consumo de energía eh, en la memoria, cuando uno trafica datos de la memoria externa hacia adentro del chip, que cuando uno está en un cache L1, por ejemplo. Entonces, este tráfico de datos de afuera del chip hacia adentro del chip, eso es de las cosas más caras que hay. En función de eso, uno trataría de no traficar datos o el mínimo posible tráfico de datos hacia afuera del chip, pero bueno, los dispositivos, el silicio tiene el tamaño que tiene, área no es infinita, con lo cual en algún momento hay que hacer un trade-off y decidir o cortar la red, implementarla por partes, y bueno, ahí inevitablemente hay que hacer un tráfico entrada-salida. Yendo ahora hacia el lado un poco, haciéndolo un poco más eficiente a esto. Este es el chip de North Pole de IBM, que se llama Computing Memory porque acá se parte de un diagnóstico distinto. Si lo que nos lleva más gasto de energía es mover datos entre el exterior y el interior, pues entonces lo que tenemos que hacer es tratar de que entren todos los datos adentro y computar de esa manera. Entonces, este chip es un arreglo de 256 core idénticos. Esta versión en particular, el North Pole, se implementó en 12 nanómetros con 22.000 millones de transistores, una memoria SRAM local de 224 megabytes en total. Y la clave está ahí, ¿no? Si el modelo entra en 224 megabytes, esto es maravilloso porque todo el cálculo es autocontenido. Es decir, acá hay un arreglo de 16 por 16 cores, son 256 cores. Cada core tiene su RAM local con sus pesos más activaciones, las unidades de cómputo vectorial. Después tiene cuatro network on chips para distribuir información adentro del chip, porque hay que comunicar unas bloques con bloques contiguos para ir pasando cálculos. Después se necesita alguna otra NOC para pasar parámetros, otra NOC para pasar datos y otra NOC para pasar básicamente las instrucciones de qué es lo que tiene que hacer. Pero para el caso típico donde, por ejemplo, se quiera procesar una imagen, en este tipo de arquitecturas lo que se hace es particionar la imagen. Cada core tiene una parte de la imagen y esto opera y lo resuelve extremadamente más eficiente siempre y cuando todos los datos entren acá. Más o menos se estima una mejora en la eficiencia energética de 22 a 25 veces con respecto a una GPU. Si no entra, bueno, ahí tenemos un gran problema y perdemos esa ventaja. Yendo al extremo ahora tenemos el caso de las redes Spiking. Este es el chip Loihi de Intel, que tiene una malla 2D de 128 núcleos. Y este caso realmente emula el comportamiento de, basado en impulsos del procesamiento del cerebro. Y lo implementa de manera sincrónica, es decir que los datos se traducen en impulsos y los impulsos son eh, las que disparan operaciones.
Si no hay impulsos, no hay operaciones. Es totalmente asíncrona, no tiene reloj y gracias a eso la eficiencia energética es entre 100 y 1000 veces la que se puede obtener con un procesador genérico. Del lado de la ventaja, del lado de la desventaja, eh, el problema que tienen estas arquitecturas, por un lado, es el entrenamiento, porque el funcionamiento es completamente distinto. El entrenamiento no está incluido dentro, eso se debe entrenar por fuera. Eh, para tareas, para ciertas tareas estándar, como cierta identificación de patrones en imágenes, eh, esto anda de mil maravillas. Porque básicamente el esquema de visión es asincrónico, el ojo envía imágenes al cerebro cuando hay cambios y si no hay cambios no hay ningún tipo de procesamiento y eso es fácilmente imitable por algún chip donde uno puede tener píxeles que detectan cambio de intensidad y recién cuando hay un cambio de intensidad uno transmite un evento diciendo hubo un cambio de intensidad en tal píxel y eso propaga eh, las operaciones. Ahora, en el caso de tareas genéricas, esta arquitectura ya es bastante complicada. De hecho, 15 años después de que se haya puesto en funcionamiento, sigue teniendo, digamos, fines puramente académicos. Eh, Eso para mencionar tres, tres arquitecturas que cubren más o menos el espectro de lo que uno puede encontrar. La idea ahora a continuación es un poco hablar de la experiencia propia en cerca de 2 décadas de investigación en la Universidad del Sur y en Johns Hopkins y también en Silicon Astro Labs, y que muestra un poco también la evolución en la forma de atacar estos problemas desde un primer momento cuando en el año 2003-2004 empezamos a hacer imagers, cámaras smart, que eran básicamente arreglos 2D, donde típicamente por aquella época la tecnología más exótica que uno podía aspirar era 0.35, 0.25 micrones. Entonces estas estructuras tratábamos de hacer computación local, es decir, una celda se comunicaba con sus vecinos más cercanos, 4 o 9, una neurona muy compacta con una operación muy sencilla. Después de un tiempo, y ahí digamos esto es más parecido a una convolución, con lo cual los parámetros son pocos. Cada neurona en este tipo de arreglos tiene los mismos parámetros porque la función que uno aplica, el kernel es fijo. Lo que pasa que acá no es que uno vaya pasando el kernel, cada celda y, en paralelo aplica su kernel sobre ella y los vecinos. Entonces no hay problema de entrada de datos, la entrada de datos la produce el píxel únicamente y los parámetros son muy pocos porque son tantos como la cantidad de vecinos que uno considera alrededor de la neurona. Entonces era un problema muy manejable para ese momento. Después empezamos a pensar en procesadores un poco más genéricos donde ya la entrada no venía de un array de píxeles, venía simplemente un vector de datos, que por ejemplo podía ser una columna o varias columnas de este array 2D. Ahí teníamos más entradas, ya ahí al chip había que poner una columna de datos. La computación seguía siendo local. Y por último, decidimos incursionar ya más cerca del 2020, 21, 22,
sobre arquitecturas que pudieran implementar redes profundas. Y acá sí acá cambia el paradigma de lo que veníamos hablando recientemente. Acá hay muchas entradas y cada capa tiene muchos parámetros y el problema cambia. Entonces la idea es hacer una recorrida por esto para mostrarles cómo fueron cambiando estas cosas. De paso, darles una visión sobre distintas arquitecturas y cosas que uno implementa en VLSI y cómo las enfoca para que vean desde la experiencia de sistemas experimentales. Entonces, uno de los primeros chips que hicimos fue en una plataforma cerca del año 2010, una de las primeras plataformas 3D que estuvo disponible. Eran dos arreglos y tenía una densidad bastante interesante de vías para comunicar los dos wafers, uno arriba del otro. Aproximadamente el tamaño de las vías era de 1 micrón, con lo cual se podía hacer una conectividad bastante interesante entre pisos. Y básicamente el sistema que pergeñamos en ese momento, de vuelta, esto pertenece a la primer familia de sistemas, donde había un array de celdas y esas celdas tenían la entrada porque eran píxeles, eran diodos fotosensibles, entonces entraba la luz y eso provocaba el valor de mi entrada. Parámetros, de vuelta, misma historia, era un kernel muy chico de 5 o 9 vecinos, con lo cual los parámetros eran muy pocos, eran 5 o 9. ¿Sí? Como era un sistema 2D y había espacio, pudimos poner un montón de estructuras como para hacer un cálculo de mayor nivel de abstracción. Entonces pusimos al nivel más alto un procesador 8051, un multiplicador, un divisor, un correlacionador, un integrador, un generador de código cadena para poder identificar líneas, dónde empezaba y dónde terminaba. Obviamente memoria de programa y un control, ¿no? Entonces uno podía hacer operaciones, el arreglo podía hacer operaciones primarias sobre la imagen, como las que ya hemos descrito, perdón, detectar bordes o implementar funciones típicas de un arreglo espacial del córtex visual, y después podía aplicar otro tipo de operaciones de más alto nivel. Acá tienen, el arreglo era chico, con lo cual la definición no es demasiado, pero bueno, acá pueden ver secuencias del mismo cuadro. Esto, por ejemplo, es la imagen raw, cruda. Esta ya es la imagen después de haber hecho una remoción con Correlated Double Sampling, donde uno resta, eh, expone la cámara, eh, mejor dicho, tomo una foto con la cámara pero sin darle tiempo de integración, con lo cual básicamente estás ampliando el ruido y después hace una adquisición y lo resta. Acá ya se ve con algo más de detalle una mano y una cara detrás. Y después estas son secuencias de operaciones que van haciendo algún tipo de operación. Por ejemplo, esta uno carga parámetros y de repente le dice, bueno, encontrame los bordes. De esta imagen, los bordes. Acá algo similar. Una imagen del logo de la UNS y distintos tipos de operaciones donde uno puede decir, bueno, encontrame los bordes o rellename o haceme cuadrados donde encontrás cosas. Distintos tipos de operaciones, ¿sí? Y para que se den una idea, eh, del tipo de celda que había. La arquitectura en general era esta que estaba acá abajo. Cada neurona, por así decirlo, cada elemento, cada celda que se replicaba en este arreglo tenía un fotodiodo con un conversor muy simple, un conversor por rampa. Se pasaba una rampa analógica y con eso
y al lado había un contador, entonces cuando se detectaba el cambio se paraba el contador y se obtenía la lectura digital en una primera instancia. Todo lo que está por acá dentro de azul era en el piso de arriba de la celda, y todo lo que está acá en rojo estaba en el piso de abajo de la celda. Entonces se hacía la adquisición, esa adquisición venía el valor digital y se almacenaba en un registro U. Después había otro registro X, esto eran todos 7 bits, de manera de emular un sistema dinámico donde tiene una entrada U y un estado X. Y después se iban haciendo operaciones muy sencillas. Las operaciones se hacían sobre la periferia. La unidad de cálculo estaba parcialmente dispuesta sobre el costado y era común a varios píxeles. Y esto hacía que la parte, digamos, de la celda fuese bastante compacta. Después acá hay una versión similar, pero en versión plana. El mismo tipo de problema, un arreglo de fotodiodos. La entrada venía por la luz de esos píxeles, con lo cual no había problema de tráfico de entrada. Los programas eran de vuelta el tamaño de los kernels, muy sencillos. Esta era una versión de 6 bits. Esta es una vista de la, la operación que hacía la neurona, comparaba el registro. Este tipo de implementación se basaba en eh, el valor de un registro de 6 bits, compararlo contra una rampa digital de 2 a las 6 pasos. Entonces cada, cada una de las señales ahora estaba estirada en tiempo, en una señal tipo PWM. Entonces yo lo que hacía era transformar un valor de 6 bits, ahora para mí era un valor en tiempo, era cuando esta señal pasaba de 1 a 0. Entonces ahí lo que lograba era reducir el tamaño de la lógica que operaba. Entonces después esa era la señal propia de una neurona, se reunía con señales de neuronas de 5, de 4 vecinos, y esta palabra de 5 bits básicamente, tiempo a tiempo iba entrando a través de un multiplexor, iba seleccionando un valor de memoria que eran los parámetros de cómputo de la celda, y eso se acumulaba. Entonces esta es una operación, no vale la pena entrar en detalle qué tipo de operación, no es un multiply accumulate, es una operación no lineal la resultante, que depende del contenido de esta memoria, pero me sirve para hacer este tipo de operaciones morfológicas. Y el hecho de encodificar la información temporalmente es similar a la parte de spiking, pero no deja de tener la convención de cómputo convencional. O sea, en cualquier momento yo esto lo traduzco en un número, y el número sé el parámetro que está accediendo y durante cuánto tiempo lo accede, con lo cual la cuenta que hace eh, uno la puede abstraer en un modelo matemático y puede hacer backpropagation y entrenar sin ningún problema, a diferencia del caso spiking. ¿Sí? Esto es simplemente una manera de representar un número. Si yo saco esto, pasa a ser una, un modelo de la misma jerarquía que una red artificial neuronal. Lo único que gano en compactar, ahora mi señal no es inmediata, mi señal tarda 2 a las 6 ciclos en desarrollarse, pero el precio es que ahora yo tengo un cable por señal, no tengo 6 cables por señal. Entonces eso hace que esto sea mucho más compacto. Pago el precio con la lentitud en la operación, porque ahora necesito esperar 2 a las 6 ciclos de reloj para completar una operación. Por otro lado, este tipo de cómputo, al tener
señales que cambian menos bits, empieza a lograr valores de consumo y eficiencia energética bastante más simple. Obviamente, las tareas que se pueden hacer son bastante particulares, no es un chip genérico, pero sí para este tipo de operaciones eran estructuras muy eficientes, como vamos a ver en algunas transparencias. Después de este tipo de arquitecturas hicimos varias similares. Esta ya tiene cambia la perspectiva. Aquí desaparecen los píxeles. Entonces yo tengo un vector de datos, tengo un array vectorial de elementos de procesamiento, tengo 64 elementos de procesamiento, tengo que lograr poner datos desde el exterior a estos elementos de procesamiento. El cálculo mantiene la misma naturaleza que en el caso anterior, porque yo voy leyendo como si fueran columnas de una imagen. La única diferencia es que ahora esas columnas, que son básicamente, tienen 64 elementos por 3, las tengo que cargar de afuera. Tengo unas memorias de caché para guardar varios de esos, para guardar entradas y para guardar un estado como si fuera un sistema dinámico. Pero mi procesamiento ahora ocurre en este vector, en esta columna de elementos de procesamiento, en donde básicamente yo voy a ese caché de memoria, cargo uno, dos, tres elementos. Esto es como si estuviera mirando tres columnas de una imagen. Cargo entradas, cargo estado, hago la operación, ¿sí? Como si fuera una imagen, y eventualmente puedo llegar a sobreescribir alguno de estos registros. Acá, si se fijan, bueno, obviamente cada uno de estos chips tiene una tecnología diferente y un tamaño diferente, con lo cual es difícil solamente de datos sueltos así, aunque uno acá está viendo microwatts. Si bien las velocidades son bajas, todavía es difícil comparar estos chips entre sí, pero después, más adelante, vamos a ver una gráfica donde están comparados todos. Y este es el tipo de cosas que se puede hacer se podía hacer con este procesador. Operaciones morfológicas sobre imágenes. Después de este hicimos algunas variantes de, de un chip, de un bit, perdón, que para cierto tipo de operaciones era más que suficiente, no era necesario trabajar ni con 8 ni con 4 bits, con morfologías de un bit estaba más que suficiente. Obviamente la eficiencia energética en este caso era muy alta, las operaciones también eran muy básicas. La aplicación en este caso era detección de objetos en movimiento desde satélites con cámaras de alta resolución, eh, que iban escaneando la superficie, y entonces uno tenía que hacer operaciones morfológicas e irse quedando con estos blobs que identificaban vehículos, y de alguna manera el tamaño de estos blobs y la relación de aspecto, por ejemplo, servía también como para poner algunos tags de si era un auto, si era una camioneta, si era un bus o si era un camión, porque el tamaño, si bien era una estimación bastante cruda, pero el tamaño permitía clasificar distintos objetos. Una misma versión, pero con 8 bits, misma estructura, cores vectoriales de procesamiento. Y esto era a lo que quería llegar, porque un poco está bueno verlo de esta manera para ver cómo uno compara cosas, ¿no? Fíjense en este cuadro, uno tiene dos ejes. Sobre el eje izquierdo uno tiene
cantidad de operaciones sobre watt, ¿sí? Entonces el estándar creo que estaba todo normalizado a operaciones de 8 bits, sí, 8 bit Mac equivalent, o sea, una operación es la multiplicación y la acumulación de dos números de 8 bits. Una operación de 4 bits, bueno, había que escalarlo porque no es lo mismo hacer un producto y suma de dos números de 8 bits que de dos números de 4. Entonces, la gente le llama ops a lo que quiere, a cualquier cosa. Con lo cual, bueno, nos tomamos el trabajo de chequear cada uno de estos chips distintos. Acá está el True North de IBM, Haswell, Nvidia. Acá este grandote debe ser alguno comercial. Sí, esta es la TPU de Google. En este lugar, fíjense que cada uno de los chips está colocado en el eje Y de acuerdo a la cantidad de operaciones por watt que hace. En el eje X lo que está graficado es la cantidad de operaciones por cuadrado de la tecnología. ¿Sí? Esto está normalizado a la tecnología. Obviamente si yo hago un procesador digital o algo tan sencillo como una compuerta NAND, ¿sí? Si la hago en un proceso de 55 nanómetros, 12 nanómetros o 0,35 micrómetros, obviamente que la densidad va a ser distinta porque en un proceso más chico yo puedo meter más cosas, voy a tener más capacidad de cómputo, tengo menos capacidad, probablemente sea más eficiente en términos energéticos, pero me quiero independizar de esa métrica, me quiero independizar del proceso, con lo cual la cantidad de operaciones yo la divido por lo que ocupa un cuadradito del tamaño de la tecnología. Entonces ahí me queda relativo, no sé si es 55 nanómetros, entonces la unidad esa es 55 sobre 55 nanómetros. Tomo un cuadradito y me fijo cuánta lógica digital entra por cuadrado mínimo que yo pueda hacer en el proceso. Entonces de esa manera es independiente. Una NAND en unidad de cuadrado ocupa lo mismo en cualquier tecnología, aproximadamente. ¿Sí? Entonces esto me da un eje de operaciones por área relativas al área, independientes del área, y esto de operaciones con respecto a la potencia. Y el tamaño del círculo es la potencia total. ¿Sí? Obviamente esto es el diámetro del círculo, este es directamente proporcional al área que yo utilicé para hacer el chip. Hago un chip más grande, el área va a ser más grande porque tengo más cómputo, eso no está normalizado con respecto absolutamente a nada. Entonces, bueno, Nvidia tiene un tamaño muy grande, la TPU de Google también, el chip Haswell también. Eh, y en este cuadro, fíjense que en realidad, si uno quiere ser eficiente en cuanto a energía, uno querría estar hacia arriba en gigaohms por watt. Y si uno quiere ser más eficiente en cuanto al área, uno quiere estar por acá. ¿Sí? Acá hay varios otros chips que están comentados, tienen los nombres ahí, por ahí en algún momento hagamos alguna tarea, así que los dejo acá. Y fíjense que los nuestros, digamos, este es el primero, este es el segundo, y estos son versiones tercera y cuarta. Obviamente el de un bit eh, es muy eficiente y hace muy buen uso del área, por esto que les comentaba de hacer la multiplexación de las señales en tiempo, lo que hace que se compacte mucho. Son más lentos, pero son muy eficientes. Entonces, desde el punto de vista de la energía, que es un aspecto que cada vez tiene más peso, bueno, uno querría hacer su diseño para estar por acá. Fíjense que las estructuras de las arquitecturas de propósito general este, no son gran cosas en eficiencia de energía. Obviamente, si yo quiero hacer algo genérico, no voy a lograr la mayor eficiencia de energía. Cuanto más para arriba me vaya, más tengo que particularizar mi arquitectura para hacer menos cosas pero mejor. Entonces aumento la eficiencia energética,
pero no voy a poder hacer absolutamente cualquier cosa. Esto como para darles una idea de dónde se puede acomodar uno en este cuadro de eficiencia de energía y relacionarlo un poco también con el proceso tecnológico. Bueno, después hicimos algunas cosas más interesantes como poner, ya pensando en sistemas más grandes, todavía no en redes profundas, en Deep Neural Networks o LLMs, pero sí pensando en sistemas un poco más potentes. Y este fue un chip que hicimos en Johns Hopkins de manera colaborativa y de alguna manera tiene algunos elementos comunes a las estructuras que les mostraba al principio. Por ejemplo, tiene una network on chip para comunicar los cores. Acá hay distintos tipos de core que hacen distintos tipos de cosas, con lo cual este es un sistema académico, obviamente, que estaba pensado para hacer distintas tareas particulares de identificación, no de propósito general. Pero fue un ensayo bastante interesante por la complejidad. De hecho, llevó un par de iteraciones lograr algo funcional. Y después viene la última parte que realizamos en Austria, donde basados en esta experiencia ya la decisión fue apuntar a hacer sistemas que pudieran correr redes profundas con muchos parámetros. Entonces, esto que están viendo acá es uno de los dos procesadores que hicimos, el DigiNeuron B3A es la tercera generación. Básicamente el método de cómputo, no deja de ser un arreglo, un conjunto de neuronas donde cada neurona hace algo similar a lo que les había mostrado en el primer chip 3D. Las diferencias son que acá las entradas son más. ¿Sí? Uno tiene más entradas y tiene muchos más parámetros. Entonces acá el problema pasa a ser, uno de los problemas pasa a ser, ok, ¿cómo trafico los datos? ¿Cómo optimizo mi estructura de cálculo, la memoria que tengo para que esto logre un funcionamiento coherente? Yo acá tengo una memoria para almacenar entradas, activaciones. Acá tengo una memoria para guardar parámetros. Acá tengo las estructuras de cálculo. Estas tienen, repito, tienen muchas entradas y muchos parámetros, múltiplos de 2, potencias de 2. Y obviamente esto requiere un análisis de, ok, si yo, ¿qué hago? ¿Qué me conviene poner? Un arreglo de muy grande o poner menos neuronas. ¿Dónde está el punto óptimo versus la cantidad de área, por ejemplo, que dedico a memoria? Estos, si bien son 9 milímetros cuadrados, para cualquiera puede parecer mucha área. En términos del tamaño de las redes que actualmente se desarrollan, es un chip muy chico. Una red entera no entra acá, ni cerca. Con lo cual, uno ya de entrada sabe que va a tener que poner entradas, poner parámetros, hacer una parte del cálculo, sacarla fuera, meter otra parte de la red y ir haciendo ese ciclo. Entonces, por ejemplo, ¿de qué me sirve poner una memoria muy grande de parámetros o de entradas si mi core de computación es muy lento para leer todas esas entradas? Idealmente lo que uno se plantea, y eso fue lo que propusimos, es no tiene que haber silicio apagado en ningún momento. Es decir, no puede suceder que yo
por ejemplo, empiece a cargar datos y tenga que esperar 3 o 5 veces el tiempo de cómputo hasta que terminó de cargar los datos. Porque entonces el procesador va a estar sentado esperando la carga de datos o la carga de parámetros o lo mismo la salida de datos. Entonces hay que ecualizar eso, hay que ecualizar tiempos de manera que uno diga, bueno, aproximadamente los tiempos de carga y los tiempos de cómputo son similares, cosa de que el silicio pueda tener una utilización óptima todo el tiempo. Esto podría parecer trivial de hacer, el problema es que la configuración de las celdas de cómputo dependen de la red. Hay veces que uno quiere tener 12, 16, 24 neuronas en una capa o 128 o 256 o 1024. Entonces cambia la cantidad de entradas, cambia la cantidad de neuronas. Entonces no es que siempre, si uno siempre estuviera haciendo el mismo tipo de red, con la misma cantidad de neuronas, con la misma cantidad de entradas, con la misma cantidad de parámetros, hacer esto es una cuenta. El problema es que hay que hacer un trade-off para poder implementar distintas estructuras. Entonces, bueno, gran parte del trabajo fue eh, hacer escenarios para distintos tipos de configuraciones y hacer modelos de los tiempos de cálculo para llegar a una arquitectura que fuera razonable. Eh, el chip final tenía esta estructura, tenía varios bloques de SRAM, 128 kilobytes de memoria, tenía obviamente el core de cálculo, tenía dos DMA para traficar datos, un procesador RISC-V para ayudar con la secuenciación de las cosas y después algunos bloques de comunicación. Y esto es una vista de lo que terminó siendo el chip. Acá pueden ver todos los bloques de SRAM. Eh, Acá tienen en celeste los lugares del DMA, que eran los encargados de rutear los datos a esas, desde y hacia esas memorias, el RISC-V, la parte de salida de la red, la parte de entradas y parámetros, y esta es básicamente la parte de cálculo de los elementos de procesamiento, de las neuronas propiamente dichas. Una segunda tesis, que es casualmente lo que trabajó Diego Gijena, que está dando el curso conmigo, pasaba por hacer una combinación entre redes profundas y eficientes donde la entrada fuera basada en eventos, o sea, tipo spikes. ¿Dónde se da eso? Bueno, básicamente nosotros lo que estábamos investigando en esa etapa era cámaras neuromórficas, donde básicamente si uno deja la cámara quieta, la salida de esa cámara es nula, y cuando uno mueve un poquito la cámara, lo que produce esa cámara son valores de píxel en los lugares donde hubo un cambio. Entonces, típicamente este tipo de cámaras basadas en evento son cámaras muy rápidas, tienen un throughput extremadamente alto porque siempre son poquitos, como es alta velocidad, son muy poquitos los píxeles que cambian, con lo cual uno puede transferir muy rápido información en cuadros equivalentes de cámara. Esto puede transferir informaciones o procesar información equivalente a decenas de miles de cuadros por segundo, que si uno tuviera que pasar la información completa de toda la imagen sería imposible. Entonces teníamos imágenes de 128 por 128 de este tipo, ¿sí? Entonces, básicamente uno tiene una cámara que produce cada vez que el píxel ve un cambio, produce un bit digital y dice
el píxel 128.3, esa es la ubicación XY, las coordenadas, acaba de detectar algo y manda un valor binario encodificando esa amplitud, si subió o bajó, y la dirección del píxel. Entonces, es prácticamente como si uno asociara una imagen completa a una matriz llena. En el caso de un imager basado en eventos, es el equivalente a tener una matriz rala, donde hay muy poquitos valores. Entonces, en vez de transmitir toda la matriz, yo lo que digo es cambiaron 3 píxeles nada más, 3 elementos, y le doy las coordenadas de esos pocos eventos que sucedieron. Entonces, esto tiene entrada de datos, ¿sí? Que viene a través de algunos canales serie. ¿Y cuál es el punto acá? Bueno, el punto es que yo voy a tener que hacer, esta es una típica red que queríamos implementar para identificar sombras, ¿sí? Pero con este tipo de cámara basada en eventos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos dos manos, distintos símbolos que hacen con las manos, que, bueno, esto sería un perro, esto sería un pájaro, esto sería un conejo. Entonces, diseñamos una red convolucional con una, dos, tres, cuatro capas convolucionales, cuatro capas fully connected, que tomando datos de esta manera podían identificar qué era la sombra. Entonces, lo que nos planteamos fue qué arquitectura nos conviene hacer en chip para procesar este tipo de información. Porque si yo sé que mi imagen tiene, no sé, un 5% de información y yo quiero hacer una convolución, no voy a tomar la imagen completa y con un kernel ir haciendo la multiplicación de cada ese pedacito de imagen por el kernel. Si yo sé que tengo 10 o 20 píxeles solamente que están activos, yo voy a ir a buscar esos píxeles, voy a tomar el kernel, voy a poner el kernel en todas las posiciones donde se encuentra con este valor que es distinto de 0, voy a hacer las cuentas respectivas y voy a hacer la acumulación parcial en los lugares de la memoria de salida que corresponden y no voy a hacer más nada. Entonces, ese fue la motivación por esto, hacer una estructura de cálculo basada en eventos muy, muy eficiente. Y este fue básicamente lo que uno termina haciendo es una suerte de CAM, de Content Address Memory, donde si uno dice tengo un valor, no sé, 8, en la ubicación 317 de la imagen, entonces uno hace una memoria donde guarda la coordenada en cada fila de esa memoria, guarda coordenada X, coordenada Y y el valor. Entonces va guardando los eventos. Cada vez que viene un evento, uno va y se fija si en la matriz, en la CAM, hay algo o no. Si no hay nada, si no está el valor que se acaba de producir, uno lo tiene que agregar. Si está, uno suma el valor porque acaba de recibir dos eventos. Entonces, bueno, eso va a tener un poco más de peso. Y eso lo hace durante un tiempo que va acumulando eventos, tiempo relativamente corto, de algunos milisegundos o menos. Y en un momento uno dice, bueno, friso el cuadro y ahora recorro esa matriz de entrada. Voy viendo dónde encontré píxeles distintos de cero. Yo sé que es la parte de arriba, la parte no vacía de la CAM. Y voy haciendo los cálculos con el kernel correspondiente y lo voy a pasar a un mapa de salida. Entonces, básicamente hicimos dos CAM porque los datos de salida tienen el mismo formato que los datos de entrada. Y acá más o menos pueden ver la arquitectura, una de las CAMs, otra de las CAMs, un arreglo de procesamiento, los lugares de la memoria, DMA, un procesador para secuenciar operaciones y también algunos bloques como por ejemplo esto que es una interfaz de un conversor de espía a,
representación de Address Events, que es el formato en el que hablan las cámaras por evento. Directamente ponen el valor del píxel y la coordenada donde sucedió el valor. Entonces teníamos este bloque para directamente interfacearnos con la cámara. Bueno, este es otro y un segundo ejemplo de algo, obviamente, ya mucho más del lado académico. Esto de propósito general no tiene absolutamente nada. Pero bueno, de alguna manera con esto lo que quería hacer era mostrarles distintos tipos de arquitecturas reales, de chips funcionales. Lo que vamos a seguir haciendo ahora a través del curso es ir viendo cada uno de los componentes, ir viendo distintos tipos de arquitecturas de redes neuronales, cómo son, después cómo las implementamos y finalmente, bueno, vamos a terminar con un proyecto que va a requerir que ustedes se sienten y piensen para una determinada estructura de red neuronal cómo hacen la arquitectura con ciertas restricciones reales, como para tener que definir, bueno, cuál es el bus de entrada, cuánta memoria pongo, cuántas unidades de procesamiento pongo, etcétera, etcétera.